Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Buenas, ¿cómo están? Acá, yo estaba muteada. No, el sonido. ¿Ahora sí me escuchan? Hola, buenas Sí, tardes. los veo. Buenas, ¿cómo va? Buenas a Buenas todos. tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ahí Hola. está entrando gente, buenas. Ahí van ingresando. Ahí en 2 minutitos empezamos, ¿sí? Así les damos tiempo a los que se están sumando. Bueno, ya somos unos cuantos y unas cuantas, todavía faltan algunos, pero así arrancamos con quienes están. Está Ximena, que ahora vamos a charlar con ella, que se suma hoy al curso, así que vamos a intercambiar unas palabras. Quería saber si hoy hay alguien más que no haya estado en las clases anteriores, me parece que no, pero por las dudas consulto. ¿Hay alguien nuevo, alguien nueva? ¿No? Bien. Bueno, entonces Ximena, bienvenida, que es Hola. un poco expuesta, no era la intención, pero Todo bien, no pasa nada. bueno, te cuento un poquito, ya por temas, entiendo que administrativos, ya nos vas a contar. Se suma hoy a la cursada, al curso, y digamos, nos damos 2 minutitos para ponernos en órbita, ¿sí? Así estamos a la misma frecuencia con respecto al TIF, etcétera. Pero bueno, te hemos leído, pero si querés presentarte vos, así, Bueno, así queda más anónima la ¿cómo situación. están? Bueno, yo soy Jimena. Tuve una demora en la inscripción porque yo tenía cursado el plan 440 entero, pero por algún motivo me habían pasado el 504, bueno, y tuve que hacer todo un tramitecito interno para que me pudiera anotar en el seminario. Por eso Bien. se demoró estas semanas y hoy recién me confirmaron. Bien, pero estás matriculada, yo me fijé, en el campus podés entrar, por suerte, eso se resolvió bien. Ahora sí, es que hoy se activó todo. Bien, Así que perfecto. después ahora hago eso para activar el campus, sí. Bien. Veo que hay gente que nunca entró al campus, pero tampoco sé si es que están todavía cursando la materia. Si alguna que está acá nunca pudo entrar al campus, me avisa, ¿sí? Porque va siendo cada vez más importante que sea un espacio de reunión. Ximena, ¿nos querés contar lo que hicimos brevemente en la primera y segunda clase, que también se fue sumando gente? Si querés compartir, bueno, recién contaste que estabas en el plan 440, así que como la mayoría de acá somos históricos de la carrera o bastante históricos, digo, en relación a las nuevas generaciones, y si querés contar brevemente tu experiencia vinculada a la comunicación. Hay compañeros y compañeras que siguieron relacionados con aspectos de la comunicación en distintos niveles y otros que para nada, volvieron
a este espacio para darle un cierre a un ciclo más personal que profesional. Y también valoramos todas las trayectorias y acompañamos, pero si querés contar vos brevemente de dónde venís, así sumamos historia. Bueno, yo hice la orientación de políticas en el momento de la carrera y, bueno, yo más o menos cursé entre el 94 y los primeros 2000, después lo dejé, después volví hacia 2010, hice las materias que me faltaban, después lo volví a dejar, acá estamos. Yo hago varias cosas distintas. Profesionalmente, digamos, me dedico a la comunicación en organizaciones, en los últimos 10 años, especialmente en comunicación de organizaciones de derechos humanos. Trabajo para el CELS, trabajo para el equipo argentino de antropología forense y otras organizaciones de ese estilo. Y también me dedico al periodismo, soy editora de una revista que se llama Crisis. Y bueno, a otras cosas, conduzco un podcast, o sea, me dedico como a dos cosas, al periodismo por un lado y a la comunicación de organizaciones. Y bueno, la verdad que había medio desistido de esto de la carrera, como que ya medio que ya estaba, pero ahora que empezamos a ver que mucha gente se recibe, dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no terminar? Creo que somos de una generación donde tener el título no nos significaba acceder o no acceder a la posibilidad de trabajar de lo que queríamos trabajar y bueno, se fue armando así la cosa, pero acá estamos. Sí, bueno, bienvenida. Gracias. Diego, levantaste la mano, ¿le querías preguntar algo a ella o fue sin querer? Me parece que a Diego le activó directamente le erraste. Bueno, entonces te vamos a mutear. Bien, cualquier cosa levantas la mano. Bueno, para contarle a Ximena, ¿está bien dicho, Ximena? ¿Así es correcto? ¿Sí? Me dicen Jimena, pero si me dicen Ximena bueno, no me molesta. Ya bien, estoy acostumbrada. Excelente, ok. Y le recordamos al resto, la idea, como ustedes saben, es que al terminar la cursada ustedes entreguen un TIF. Repaso esta cuestión que todas las clases lo estoy diciendo, pero porque es trascendental para ustedes, que van a asistir, y le cuento a Ximena, en una de las dos fechas de lo que sería el llamado de diciembre. Vamos a hacer un listado para que voluntariamente y balanceadamente se anoten en una u otra semana. Esa es la última instancia en la que vamos a conversar sobre sus trabajos finales, que es el TIF. Van a tener una entrega previa, que es la que yo les voy a devolver ese día, y en ese momento es que yo les puedo pasar la nota al acta. Sí o sí, este tipo de seminarios son de final obligatorio, por lo tanto, por más que terminen exitosamente o cumpliendo todos los objetivos pedagógicos, la cursada, yo no tengo manera de pasarles la nota porque así lo indica el reglamento. Entonces, en diciembre ahí se genera un acta donde yo les puedo volcar la nota. Quienes ya tengan todas las materias aprobadas, ahí van a poder hacer un trámite en febrero que la carrera les va a plantear, que el otro día lo vimos en pantalla. Todavía están interpelando a la gente que pasó este mismo proceso en julio, pero en menos de 2 meses ya va a aparecer en la página de la carrera. Entonces, para quienes están en la situación como ustedes de seminarios TIF, ¿cuál es el paso que van a tener que hacer en febrero para dejar registrado entonces que hicieran un TIF en el marco de estas materias y que fue aprobado? Van a ver ahí todos los pasos que la otra vez vimos. Y a partir de febrero, entonces, ustedes ya van a poder tramitar, entonces, sus diplomas, ¿sí? En el caso de que tuvieron todas las materias aprobadas. Hay otros compañeros, hay compañeras que deben algún final o cursar o recursar, en algunos casos, alguna materia. Recién cuando terminan absolutamente todo es que van a poder, entonces, lógicamente, tramitar el título, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. El trabajo final de la materia es un diagnóstico y una planificación de una organización, ¿sí? Que ustedes van a seleccionar y sobre la cual van a ir trabajando durante estos 4 meses. Si por alguna razón personal ustedes no pudieran estar en el coloquio de diciembre, ¿sí? Digamos que solo hubieran sido, como lo llamamos en otro momento, regulares de la cursada, pero no pueden finalizar el proceso en diciembre, van a tener los sucesivos llamados de finales para poder hacerlo, ¿sí? Les pido por favor que nadie deje la materia porque no puede finalizar alguno de los procesos o de las instancias, porque eso después se puede cerrar, si no, más adelante. ¿Estamos? Entonces, si todo va bien, en diciembre cierran este ciclo y si no, se puede extender el resto de los llamados, ¿sí? No hay problema con eso. Entonces, vuelvo. Vamos a tener distintas preentregas, ¿sí? Porque la idea es acompañarlos y acompañarlas en este proceso hasta final del cuatrimestre, que es poquito tiempo en realidad. Así que
la idea es acompañarles y acompañarlas, pero también que estas dosis que nos van a quedar un poquito cercanas en el tiempo, para ustedes sean metas a cumplir, que no se demoren, que puedan cumplir esa consigna, porque, esperen que quiere entrar alguien, es la única manera, digamos, de que lleguen a destino en diciembre. Entonces, reitero, vamos a tener una preentrega que va a ser para nuestro primer encuentro presencial, y aprovecho también para decirle a la compañera que no tiene esta información, la idea es que tengamos por lo menos 3 encuentros presenciales en la medida de lo posible en la sede de Santiago del Estero. No es condición sine qua non, y como digo siempre, haremos una transmisión muy casera, muy con recursos limitados, por lo cual puede que no se escuche demasiado bien, pero quien no pueda asistir igual nos vamos a conectar en el horario de la clase. Vamos a correr, porque estuve revisando la planificación y tomando en cuenta algunas variables, y ese encuentro que yo les había dicho, que es el 25 de septiembre, lo vamos a correr para el 1 de octubre, y ese 25 de septiembre, que es la fecha anterior al encuentro, no vamos a tener clase, porque vamos a dejar ese espacio, ese horario de la clase para que ustedes puedan, si no lo pudieron hacer en otro momento, en el horario que ustedes disponen para la cursada, puedan en ese tiempo cumplir con la consigna, ¿sí? Lo que digo es, la consigna de ese día, que va a estar visible ya la semana que viene, va a ser parte del trabajo final. Para el encuentro siguiente lo mismo, y para los fines de noviembre también. Quiere decir que ustedes van a ir avanzando paulatinamente en algo que ya vienen trabajando, que ya vienen compartiendo con el resto del curso, y que va a tener entonces su cierre final en diciembre, pero que no va a ser algo que ustedes recién entreguen para diciembre, ¿sí? Y le recuerdo a Jimena, pero por las dudas al resto también, cuando repasamos la clase pasada del reglamento, vimos que los TIF ahora se pueden entregar de máximo 2 personas, ¿sí? Salvo algunas excepciones de producción, que no es el caso. Entonces, algunos compañeros y compañeras se estaban poniendo de acuerdo porque tenían temas de interés afines u tipo de organizaciones afines, y otros van a hacerlo de manera individual, ¿sí? Eso lo deciden ustedes según, pueden probar también, si en alguna de las entregas ven que están trabajando juntos, si funciona y va bien, y si no, cualquier cosa podemos retomar un rumbo de hacer el trabajo de manera individual. No hay problema con eso, mientras vayan cumpliendo con un ritmo, ¿sí?, de conexión con la lectura y con la cursada, que es lo que estamos intentando, ¿sí? Yo sé, y por eso también le recuerdo a la compañera que se sumó hoy, pero al resto fuimos haciendo algo gradual con respecto a las lecturas, porque sé que hay muchos y muchas que hace bastante cantidad de años que no conecta con las lecturas académicas, que no es lo mismo que una lectura de divulgación o de otro tipo. Por eso fuimos de a poquito. Tuvimos unas lecturas bastante livianas para la clase pasada, hoy tenía un volumen un poco más importante, ya no era tan introductorio, sino que ahora ya tenemos contenido que nos va a servir, y de ahora en más nos adentramos técnicamente ya en todas las herramientas que nos da el diagnóstico y la planificación para llegar al trabajo final, ¿sí? Entonces, les recuerdo, nos vemos personalmente el 1 de octubre a las 18 horas en la facultad, y el 25 no tenemos clase sincrónica, y les recomiendo fuertemente que no pierdan ese espacio que ya se hicieron en sus agendas destinado a la materia, ¿sí? Perfectamente ese día van a poder sintetizar lo que les pida la consigna, que no es ni más ni menos, que es que vayan recabando información sobre la organización en torno a la cual van a trabajar. Ese día la sistematizan la información, pero antes van a ir conversando con el resto del grupo, y también, si quieren hacerme alguna pregunta a mí, en la selección de esa organización, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano, Pablo? No, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Ahí le bajó. Bueno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda sobre estos procedimientos, sobre la parte organizativa? ¿No? Bien, buenísimo. Entonces, teníamos, como les decía, 3 textos para hoy. Hay 2 que eran para la vez pasada más en tono de introducción, y los de hoy ya nos dan más herramientas para pensar nuestros trabajos. Esperen que voy a revisar, que tenía anotado lo que les quería comentar. Bien, una cosa nada más me faltó recordarles, que la clase que viene, entonces, vamos a trabajar concretamente sobre los mapeos, ¿sí?, de organizaciones, que es algo muy sencillo, hay distintos tipos de mapas, eso está en la bibliografía, les puede servir como una herramienta. El ejercicio que van a tener que hacer para la clase siguiente puede ser ya sobre la organización que ustedes estén pensando trabajar, o si todavía no lo definieron, puede ser sobre cualquier tipo de organización, sobre su espacio de trabajo, sobre una organización que tengan cerca. Así es meramente un ejercicio. Entonces, la clase que viene vamos a ver
lo que tenemos de la bibliografía en el campus para esa clase sobre mapeo de actores, y luego, una vez que veamos ese contenido, para la siguiente ustedes van a traer a la clase ejemplos de cómo hicieron un mapeo de actores de una organización. Insisto, puede ser con la que ya quieran trabajar o no. Pueden hacerlo meramente como un ejercicio, ¿sí? Tal vez les resulte más sencillo sobre su lugar de trabajo, sobre un emprendimiento, sobre algo que les resulte cómodo. Y además, la clase que viene nos van a visitar 2 compañeras que ustedes ya tienen sus TIF en el campus, que son 2 TIF distintos que abordan dimensiones que perfectamente ustedes podrían trabajar, ¿sí? Si así lo quisieran. El objetivo es que escuchen experiencias muy recientes, son 2 compañeras que también estaban en el plan viejo, que se habían propuesto a través del tiempo hacer tesinas, luego recalcularon porque les agarró, igual que ustedes, este cambio de normativa en el medio y se transformó toda su iniciativa y toda su investigación en TIFs. Son 2 trabajos completamente distintos. Uno es un análisis comunicacional de la página del ANSES con perspectiva de accesibilidad y lo otro es un trabajo sobre clubes de barrio y también la perspectiva de la accesibilidad y la discapacidad. ¿Por qué? Porque la última parte de esta materia es la unidad donde abordamos la cuestión de la interseccionalidad y hay un tema muy fuerte que yo quisiera dejarles planteado a ustedes, algo les dije, pero lo refuerzo el día de hoy, y es algo que no es tan común, como les comentaba, que se hablara en la materia, que es empezar a pensar en la comunicación con perspectiva de accesibilidad. Por lo cual hay muchos materiales, o algunos materiales, tampoco hay tanto escrito, pero la idea sí hay sobre todo sobre los paradigmas de la discapacidad y sobre cómo podemos pensar la comunicación ahora desde esa perspectiva del último paradigma que es el vigente, que es el paradigma de los derechos humanos, valga la redundancia en este contexto, pero es el que históricamente nos estaría acompañando. Entonces, vuelvo, yo encantada que ustedes incorporen la perspectiva de la accesibilidad en sus trabajos, ¿sí? Justo estas 2 compañeras lo hicieron porque también encontraron, o ya nos dirán ellas por qué, que había ahí una motivación que a ellas les surgía sobre la cuestión de la accesibilidad. Digo, es una propuesta, van a venir un ratito corto, la idea es que no nos lleve demasiado tiempo, pero que puedan escuchar un proceso muy reciente. Una de las compañeras tuvo su coloquio la semana pasada y la otra hace unos meses, pero quiero decir, para que escuchen también un poco de experiencias más recientes sobre TIFs, ¿sí? Y que no nos quedemos con aquel fantasma de la tesina, que bueno, ya se puede hacer aún, pero digamos que ya no se está utilizando igual, ¿sí? Así que un rato nos visitan, nos cuentan su experiencia, tienen ahí, como les decía, en el campus los trabajos si tienen ganas de leerlos antes, y si no las escuchamos, les hacemos preguntas y seguimos también con nuestra rutina. ¿Estamos? Entonces, eso es la clase que viene, que es el 4 de septiembre. Me había olvidado de contarles eso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo dije 1 de octubre, es 2 de octubre, es 2 del 10. Bien, Pablo, te escuchamos. ¿Ahora sí levantaste la mano? No, pero me están cargando, aparecía la mano levantada. Ok, perfecto, gracias. Bueno, no, pero igual si quieres preguntar o comentar, bienvenido. Entonces, ¿alguien o algunos de los que están acá pudieron chusmear o leer o abordar alguno o algunos de los textos que teníamos para hoy? Que recuerdo, son el de Barrientos y luego el de Barrientos y compañía, porque es un mismo libro que habla sobre la economía social desde una perspectiva de la comunicación. Y luego ya el de Daniela Bruno, que en principio estaba para la clase que viene, pero lo adelantamos para ir empezando a hablar de la cuestión del diagnóstico, ¿sí? De los paradigmas que hay para pensar el diagnóstico y qué tipos de diagnósticos hay y cuáles son los elementos a tener en cuenta, etc. ¿Alguno puedo leer o alguna? Aunque sea algo, si no es todo de los textos, ¿sí? Empezando por el de Barrientos, sobre estrategias de comunicación para la incidencia pública. ¿Quieren hacerme algún gesto? ¿Quiénes lo pudieron leer? Así lo hacemos dialogado. Martín había puesto cara de que sí. ¿Están por ahí? Sí.
Sí, justamente estaba tratando de poner el texto en pantalla para ver las cosas que había marcado. Da como una serie de consejos o de ítems para ver cómo se puede intervenir en la agencia pública. En la agenda, sí. En la agenda pública. Porque si no la agencia es Sí. otro paradigma que él no entra en la idea de agencia, ¿no? Bien, ¿cuál es la idea de compartirles este texto? Les recuerdo, la clase pasada vimos y conversamos, por eso digo que es de manera introductoria, sobre diferentes roles que tenemos desde la comunicación y cuál es la idea de pensar a la comunicación para la transformación de las organizaciones. Ahora ya vamos a pensar una experiencia, en los dos textos queda atravesada la comunicación por las experiencias de la economía social, solidaria y popular, y plantean, digamos, la idea de, digamos, el trasfondo es la idea de cambiar en realidad el paradigma de consumo, el de producción y el de consumo, ¿no? En el cual, digo, los consumidores estemos involucrados en todo el proceso de producción, sepamos que estamos consumiendo, sepamos sobre la cadena productiva y podemos participar entonces de otra manera, así que en el fondo hay un cambio de paradigma económico y político muy profundo, ¿sí? Que es interesante, que a mí me gustaba traérselos, que muchos de ustedes seguro alguna vez se han involucrado o han pensado en esa temática, pero es una dimensión. La que yo les quería traer es que estos dos textos piensan cómo es el desarrollo de la comunicación en el marco de estos paradigmas y también no solo de este paradigma, sino dentro de procesos asociativistas, porque justamente quienes escriben forman parte de redes, ¿sí?, de empresas y emprendimientos de autogestión y de la economía social. Y tienen un rol muy fuerte en organizar y en implementar en las organizaciones, la dimensión comunicacional. Por eso es que les traigo estos textos, ¿sí? Porque además son de un libro que plantea estos temas. La cuestión de la agenda la hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan que les dije que nos íbamos a meter más adelante en las cuestiones de incidencia de la organización con la que estamos trabajando en la agenda? Pero quería ir trayéndoles esta idea que después la podemos hacer dialogar con el texto de Bruno, que es más metodológico, y es, bueno, primero esta idea, vieron, no sé si lo tienen marcado, de la planificación, que es que tiene este objetivo de plantear un futuro al que queremos llegar sabiendo que va a haber transformaciones seguramente, pero ya estamos planteando la idea para adelante de qué es lo que queremos que suceda en la organización en la que estamos, ¿sí? Y me quedé pensando en algo que había anotado para plantearles a ustedes. Y lo que dice Barrientos es que sería interesante que planteemos una comunicación integral. ¿Se acuerdan a qué se refiere con comunicación integral al lado de un paradigma más clásico, ¿no? Que pensaba la comunicación como estas herramientas vinculadas al emisor, receptor y a que todo objetivo que nos planteemos se va a poder cumplir tal cual. ¿Qué es lo que dice él sobre las estrategias? ¿Alguno lo tiene a mano? ¿Lo puedo leer? Sí, lo que dice que hay que pensarlo de manera integral para generar hechos comunicables que además generen una serie de hechos en cascada. Bien, eso es una de las cuestiones. Dice, tenemos que pensar en hechos comunicables, ¿sí? Tenemos que pensar a nuestra organización en términos de que haya una unidad, digamos, que podamos comunicar, que son estos que llama hechos comunicables. Pero primero dice, tenemos que pensar noticias, sería algo muy básico, como que tenemos que pensar qué es noticiable en la organización en la que estamos, ¿sí? Noticiable para esas agendas a las cuales nos estamos dirigiendo. Y eso les quería decir que más adelante tenemos una clase donde vamos a trabajar sobre manuales y sobre algunos tips sobre cómo hacer prensa, en el cual entra también parte de lo que dice este texto, que es que no tenemos que pensar una agenda única, mediática, por ejemplo, sino que también tenemos que pensar otras agendas de otros tipos de medios de comunicación, porque este texto dialoga no solamente en hablar de la economía social, sino que también dice tenemos que pensar otros modelos de comunicación donde entran, por ejemplo, los medios comunitarios y alternativos y populares, ¿sí? Con lo cual dice también tenemos que pensar en esas agendas de temas, sí. O sea, cuando dice que estas acciones tienen que trascender lo mediático.
justamente hace referencia a medios comunitarios o a otro tipo de... Ahí está diciendo otra cosa, y es más al final, pero me adelanto. Lo que retoma es el texto en base a la experiencia de estas propias redes de economía asociativista. ¿Está bien dicho asociativista o asociativa mejor, no? Lo que plantea es que hay muchas veces que estamos tan parados en una idea de comunicación transmediática, es decir, que todo ocurre a través de los medios de comunicación, que nos olvidamos de la importancia de muchas situaciones de lo que llama el texto de la interacción cara a cara, que no son excluyentes, pero dice que hay procesos que haciendo una reunión, por ejemplo, porque además tienen ahí un video, espero que lo puedan escuchar bien, es muy, muy de la vuelta a la pandemia todavía, ese video que vino Manuel a una clase del seminario, y él contaba, por ejemplo, lo que les cuesta que vayan productores de todo el país a las reuniones de la red nacional. Una vez que se logra reunir, esas reuniones no son solamente catárticas, sino que tienen muchas discusiones y organización de toda la cadena productiva en cada una de las ramas de la producción en las cuales están estos productores. Y lo que está diciendo ahí en el texto es, nada puede reemplazar la interacción cara a cara y la potencia que le da el encuentro de las personas. También lo dice en términos, no dice solamente estas reuniones generales, sino de otro tipo de encuentros. Lo que está diciendo es la comunicación es tanto lo transmedia, lo que atraviesa lo mediático, como el encuentro de las personas. Cuando habla de lo que vos mencionabas, hace referencia a eso, ¿sí? A que no podemos reemplazar el diálogo entre las personas por estrategias de comunicación en los medios. Y no son excluyentes, ambas son importantes, pero hay que considerarlas a las dos. Que no se pierda, está diciendo, la potencialidad del encuentro. Eso es lo que está planteando. No, y dice, aclara, no como una cuestión ni moral, ni dice, igual habla de las utopías, pero no solamente en términos de ideales personales, sino que justamente lo plantea en base a experiencias de esta propia red de productores. Bien, luego dice algo bastante obvio en términos de lo que estamos hablando, pensar estrategias para las organizaciones en términos de generar productos comunicacionales, productos culturales. Tenemos que estar pensando en la materialidad de lo que vamos a comunicar de nuestras organizaciones. Esto es algo muy general, después vamos a ir al análisis más concreto, por supuesto. Vuelvo a lo que vos decías antes, de generar hechos comunicables, ¿sí? En cómo se puede a través de una acción concreta, de un proyecto en particular, poder transmitir muchas veces una centralidad de la organización, ¿sí? En un hecho que resulta comunicable en el tiempo. Y luego también dice algo que me parece que quienes están llevando adelante tareas de comunicación, me acordaba de Fernando, y también cuando leía esto, Fernando, me acordaba de tus contradicciones la otra vez, ¿no? Cuando hablábamos, le cuento al resto para algunos que veo que no estuvieron en la clase pasada, trajo algo interesante Fernando, que está trabajando en el sector privado con fines de lucro, esta tensión, digamos, que le surge. Me corregís, por favor, si no estoy diciéndolo correctamente, pero digo esta tensión que le surge en el ámbito laboral, en las estrategias, en los resultados que se buscan en su ámbito de trabajo, incluso supongo que hasta en la dinámica del equipo, versus toda la formación que tiene él en el ámbito de la carrera, donde tiene una formación crítica. Entonces, muchas veces se encuentra que estos dos paradigmas pareciera que chocaran, que él siente que tiene una formación que ahora en el desempeño profesional choca con otras ideas que no son parecidas a las que fueron parte de su carrera. Entonces, digo, me gustaba también para ir hilando que compartiéramos estos textos que, digo, si bien hay un proyecto político-económico que seguramente es diferente al de la empresa en la cual te desarrollas, tienen puntos en común, ¿sí? A esto iba. Por ejemplo, dice Manuel, esta cuestión de leer los tiempos, ¿no? En la comunicación de una organización. Tanto una organización como la que está hablando de la economía social, pero digo, también esto lo puede extrapolar a otros tipos de organizaciones. Y que dice, si bien ahora, como ya sabemos, todo con los contenidos, toda la producción de comunicación para redes sociales, tiene esta cuestión de transmitir lo que sucede en tiempo real, en la inmediatez. Él dice, bueno, es verdad eso, pero también sabemos que tenemos una formación y estamos promoviendo también en este espacio la idea de planificar, de calendarizar,
Y dice algo que también está bueno, y quienes hemos trabajado en comunicación en distintas instituciones sabemos lo que esto significa, que una manera de acortar tiempos no es hacer las cosas rápido o hacer las cosas solamente siguiendo una cuestión de la fugacidad de las redes sociales, sino que dice una manera de acortar los tiempos de la comunicación es que realmente los equipos de comunicación tengan la autonomía necesaria por la cual no necesiten validar los contenidos que van a publicar. Seguramente, o me cuentan, a alguno le pasó de estar en equipos en los cuales había o referentes de ese mismo equipo o de otras áreas que revisaban o que daban el ok o que de algún modo controlaban esos contenidos. ¿Alguna vez les sucedió a alguno de acá? ¿Les pasó? Mantenemos la confidencialidad desde ya, ¿no? A mí me pasó haciéndole la prensa para una compañía de turismo y vuelos, que a lo mejor un periodista pedía una información, yo armaba la respuesta, pero eran, entre la respuesta que yo armaba y que se la entregábamos, tenía que pasar como por 3 o 4 revisiones que le agregaban, le quitaban, y eso hacía que se demorara quizás hasta 4 horas una respuesta simple, ¿sí? Bien. Bueno, ahí hay tiempos o procesos, más que nada, pero además intervención en el material, así que ahí estamos no solamente hablando de validación, sino de corrección, lo cual es una intervención más, digo, en el contenido. A mí también me ha sucedido, incluso que modifiquen en lo que tiene que ver con redes sociales también la información o el estilo de los posteos, con lo cual quien está siguiendo la cuenta va viendo que hay distintos registros en un mismo emisor. Digo, esto no tiene ningún impacto positivo en quien quiera acercarse o sigue una entidad, ¿sí? Estamos hablando al fin y al cabo no de cuentas, sino de organizaciones. ¿Alguien también tuvo alguna experiencia parecida? A mí me pasa todos los días, Wanda. Yo trabajo también como Fernando, me siento muy identificado con lo que cuenta, y nosotros validamos, yo trabajo en una empresa privada grande, validamos incluso hasta con el CEO de la compañía, que en este caso es una persona que asumió hace un tiempito relativamente corto y está muy obsesiva y muy encima de la comunicación. Y no confía plenamente, digamos, o no cede la potestad de la redacción o de la generación de contenidos en este equipo, digamos. No, y aparte, para mí en el ámbito privado lo que sucede es que se diluye mucho la formación nuestra y el conocimiento, y entramos en ese terreno donde de comunicación opina todo el mundo, ¿viste? Es como, en ingeniería no pasa, en arquitectura no pasa, en medicina no pasa, a los comunicadores o a los cientistas sociales me parece que nos pasa siempre. En empresas privadas es como que se triplica eso, entonces todos creen que pueden opinar sobre lo que nosotros producimos o creamos, y es difícil, y más cuando hay objetivos de negocio detrás de lo que comunicas. Yo hago comunicación externa, hago comunicación más publicitaria, entonces... Y todos te opinan sobre las piezas que haces. Acá habría que poner, sí, acá habría que sacar. Y acá también creo que entra un poco el punto 8 de este texto, que es la parte donde habla de que la comunicación no puede estar nunca por delante de la gestión de la organización. Exactamente, iba a decir exactamente eso. ¿Querés contarlo vos mejor? No, y en realidad tiene un poco que ver con el conocimiento que tienen los que manejan la comunicación y los que no, sobre qué se puede decir, qué no se puede decir, o al menos así lo entendí yo, y en qué momento, o la peligrosidad de informar algo que no porque sea confidencial, sino porque puede venir en detrimento de la organización, ya sea a nivel económico, a nivel de imagen, a nivel Hay dos cosas ahí. Por un lado habla, no lo dice explícitamente, pero la gestión del riesgo, como lo estás mencionando vos, es algo que digamos, está tácitamente o está flotando esa parte, aunque no lo menciona así, pero está hablando sobre todo de que la entidad o la organización, por eso da el ejemplo de las candidaturas políticas, tenga un respaldo. Si sale una campaña pero no están fortalecidos, por ejemplo, los referentes políticos sobre los cuales va a rebotar y va a recaer la explicación de por qué esas candidaturas, es un ejemplo más pedagógico que otra cosa, y otros casos seguro más interesantes, pero ahí lo que dice, bueno, tienen que estar esas personas que van a ser la línea de fuego de esas interpelaciones preparadas. La organización en su conjunto tiene que estar dispuesta a poder enfrentar el resultado, por ejemplo, de esa campaña política. Pero en el sector privado también puede suceder, ¿sí? Que, como vos decís, puede haber un riesgo económico o puede haber un riesgo de identidad. Por ejemplo, al salir con algo que todavía no hubo un consenso interno
o al revés, que no hay acuerdo, digamos que hay, mejor dicho, que hay desacuerdos, no solamente que no hubo proceso de consenso, ¿sí? Que directamente hay partes que están en oposición. Sí, y también pensaba sobre lo que vos decías de las piezas de diseño. Hay otro punto donde también, digo, estamos viendo cosas todavía medio sueltas y después vamos a ir fortaleciendo cada ítem. También lo que dice es, bueno, empecemos a pensar en la producción de piezas y de contenidos también como capas de cebolla, como que ya no es esta idea de antes de que un flyer tenía que comunicar todo o una gacetilla como algo que tenía la totalidad de la información, sino que ahora tenemos que empezar a pensar que interpelamos a través de distintos lenguajes y de distintos soportes. Eso quiere decir que un posteo me puede remitir a una página, que a su vez me remite a un canal de comunicación directo con la organización. Digo, esta circularidad y esta figura con que no lo dice, a veces nos sirve de la producción rizomática, ¿sí? De la comunicación, porque vamos yendo, aunque hay una planificación y no es que es todo espontáneo, pero vamos viendo cómo instalar los temas y las posiciones y los materiales de una organización, un mensaje de distintas maneras por distintas ramas, ¿sí? Pero que hay una organización en común, no es todo aleatorio, ¿sí? Eso es parte de lo que dice. Me parecía importante rescatar esto. Y después está esta idea que me parece que está buena, que las entidades, ahí nos podemos ir y charlar en otro sentido, ya hablamos más de derecho a la comunicación, pero no me voy a ir tan lejos, pero ¿qué es la idea? Yo recién dije informar para ser muy sintética, pero que dice en realidad las organizaciones comunican, no informan nada más. ¿Quién se acuerda? Ya sé que derecho, que es la materia que estoy yo hace 1000 años, la cursaron en otra etapa de sus vidas, del país, de todo. ¿Pero qué se acuerda o alguien se acuerda o a alguien le suena la diferencia entre información y comunicación? Que no es exactamente lo mismo. ¿A alguien le remite algún concepto, alguna idea que le esté dando vueltas? ¿Por qué no son lo mismo, informar y comunicar? Yo como para tratando de recordar algo que cursé en algún momento, ¿no? Dale. Como que informar me remite más a la transmisión de un dato. Exactamente. Aquella idea del emisor-receptor, ¿sí? De un emisor que transmite un dato a un receptor que lo recibe tal cual se lo enviaron. Bien, perfecto. Y la comunicación me lleva más a la idea de poner en común, ¿no? Como una práctica. ¿Y qué implica poner en común? Que también es parte de lo que plantea este texto en otro de los puntos, que es, bueno, al final cuando comunicamos también estamos queriendo asentar, por más que se basta Williams y vuelo, un sentido común. ¿Cuál sería? Los dos tienen sentido. La información también plantea un sentido sobre las cosas, sobre la realidad. Lo que pasa es que si vos pensás a la comunicación desde el lado más informativo, más que es un dato, estás poniendo, digamos, al receptor en un lugar como un sujeto ahistórico, pasivo, que solamente recibe. Claro, es unidireccional. Exactamente. Y en cambio la comunicación, que vos ibas recién avanzaste en algo, pero ¿qué otra vuelta se le podría dar a esa idea? O sea, que uno también comunica desde su experiencia, su propia historicidad, y se dirige también a otro sujeto que va a interpretar también dentro de su marco de conocimientos, experiencias, dentro de la subjetividad de la época. Les quiero decir algo sobre eso y no me quiero olvidar. Es como que la comunicación trasciende a lo que es la información. Bien. La incluye y la trasciende. Bien, ¿Ani? No, pienso que cuando comunicamos hay un otro en el que estamos generando un vínculo. Yo capaz que lo pienso mucho en mi campo laboral, soy docente. Bien. Y todas las veces que comunicamos algo que se trabaja en el colegio, estamos generando un vínculo con esa familia, contándole lo que se hace en el aula. Ahí hago una nota al pie que me parece bárbaro, acuérdense, porque aparece en el otro texto y a veces lo usamos casi como significante vacío, lo subrayo, que lo comenté en la primera clase. Toda vez que hablemos de articulación, y acá le vamos a llamar articulación entre actores, entre instituciones, estamos hablando de vínculos, ¿sí? De un vínculo que se fortalece y que a partir de ahí se gestionan cosas. Así que la palabra vínculo acá la formalizamos como articulación, pero es lo que vos estás diciendo, está perfecto. Okay. La idea de comunicación interpela otro concepto que es el de participación, ¿sí? Que implica, como bien estaban diciendo, no solamente que es
atemporal, ahistórico y fuera de contexto el receptor en la idea de información, sino que acá nos paramos de una idea que esa participación necesita herramientas. Por eso es que él dice, por ejemplo, en algunos casos, algunas organizaciones, al comunicar, si van a promover la participación, tienen, por ejemplo, que publicar un tutorial. Algo, digo, estamos yendo muy a lo esquemático y muy básico para comprendernos entre todos. Un tutorial, por ejemplo, porque si estamos planteando una plataforma para que se acerquen a nuestra organización, bueno, quien recibe no solamente tiene que saber que existe esa plataforma, sino que tiene que poder usarla y acercarse y formar parte y etcétera. Entonces, volvemos. La idea de información, que era como se conceptualizaba en un momento a la comunicación institucional u organizacional, significa esto, ¿no? Un dato que pasa de un emisor a un receptor. Toda vez que hablamos de comunicación, no me voy a ir a la idea, al origen, porque nos llevaría mucho tiempo. Quien quiera leer sobre eso, lo hablamos, sobre qué significa el derecho a la comunicación y como evolución, digo, del derecho a la información. Entonces, toda vez que hablemos de comunicación en este ámbito, estamos hablando entonces de promover una participación en relación a la organización, ¿sí? A la entidad con la cual estamos trabajando en torno o formamos parte de su equipo de comunicación, ¿sí? Y retomo por otro lado esta idea del contexto que traía Martín y también lo subrayo, tienen para ver en el aula virtual una entrevista que yo le había hecho para que estuviera ese contenido en nuestro campus, la hice allá hace un tiempo, a Clarisa Veiga, que es quien creó el área de prensa y comunicación de abuelas, y ahí ella explica, por ejemplo, digo, estoy siendo, insisto, muy sintética para tomarlo como ejemplo, que en la situación de aislamiento durante la pandemia, por ejemplo, desde el área de comunicación de abuelas empezaron a pensar cómo todas esas acciones que promovían en el territorio desde abuelas para visibilizar los nietos y nietas que falta encontrar y todo lo que implicaron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, tuvieron que reemplazarse por otras dinámicas virtuales que ellas y ellos entendían que podían no tener este mismo impacto que todo lo que venían haciendo. Entonces, una vez decretado el ASPO, se dieron cuenta que, como muchos y muchas estábamos mucho tiempo en nuestras casas aburridos o sin saber muy bien qué hacer, y muchos empezaron a vaciar placares, a encontrar cosas viejas, a compartir en redes, no sé si se acuerdan eso, alguna foto de su infancia o algún recuerdo, empezaron a darse cuenta que eso lo podían potenciar para la comunicación de abuelas, que, insisto, estaba atravesando un momento crítico. De hecho, bajaron muchísimo en esa época las consultas por identidad, etcétera. Entonces, lo que hicieron fue una campaña para que las personas empezaran a buscar las fotos viejas, empezaran a verse, a compartir con otros, como una manera de activar este mecanismo de que quienes no se veían interpelados por esos familiares o reflejados en las imágenes, o que no hace mucho que tenían alguna duda, tal vez por el aspecto o por otra situación personal, eso entonces desencadenara recibir consultas sobre identidad. Y funcionó, pero ella lo que marca es, bueno, en una situación crítica y que no podían usar otro recurso, usaron también parte del contexto, que, insisto, era esto de empezar a revisar cajones para la estrategia de esa coyuntura que iba a tener la organización, ¿sí? ¿Se entiende? El concepto de coyuntura lo trata el texto en términos mucho más amplios también, porque también dice no solamente la coyuntura, sino también el sentido común de la época. Digo, no solamente es la situación física, me refiero al aislamiento. También pues, se usa, digamos, esta idea del contexto en distintas dimensiones, pero que condiciona nuestras prácticas, nuestro sentido común, nuestra subjetividad, ¿sí? Estoy siendo muy simplista, pero se puede pensar en términos mucho más abstractos, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Estamos? ¿Sí? Excelente. Bueno, y tenemos entonces el otro texto, el que habla más, que tiene que ver con lo concreto que les contaba yo, que era qué puede aportar, entonces dice, la comunicación a la economía social, solidaria y popular, ¿sí? Y me pareció interesante para plantear como esta idea de que, bueno, primero lo que les contaba hace un ratito, plantea otro paradigma que dice que la economía social no tiene que ser un parche, ¿sí?, a situaciones de desempleo, a situaciones de crisis económica, sino que lo plantea como un paradigma para, como decía antes, otro modelo de producción, otro modelo de consumo, otro modelo de participación de
quienes forman parte de la sociedad en toda la cadena productiva de los productos que hacen a su vida cotidiana, ¿sí? Y en ese sentido es que empiezan a hablar entonces en cuál es el rol de la comunicación. ¿Alguno lo leyó como para que pensemos juntos? ¿Cuál es el rol de la comunicación en este tipo de entidades, en este tipo de organización? ¿Se acuerdan? Sí, yo por lo que recuerdo que leí, como que plantea que lo que puede aportar la comunicación, por un lado, es establecer vínculos, ¿no?, entre los diferentes eslabones de la cadena. Ahí te freno un cachito, que eso es importante, nos va a servir después para pensar otro tipo de organizaciones, aunque no formen parte de la economía social. Ahí definen entonces que tenemos que pensar siempre el rol de la entidad con la que estamos trabajando, que formamos parte desde la planificación y gestión de la comunicación en relación al Estado. Y ahí nombra el Estado en todos los niveles, ¿sí? Estado nacional, provincial, municipal o local. Quiero decir, el Estado va a ser, lo hablábamos la otra vez en el caso de la inmobiliaria, va a ser un actor que vamos a tomar como preponderante a la hora de pensar la comunicación, más allá de que nuestras estrategias probablemente se puedan fortalecer en otros actores, pero es un actor que siempre tenemos que tener presente. Entonces, insisto, nombra el Estado en sus distintos niveles y jurisdicciones. Vamos bien, Martín, sigamos. Y también lo plantea como ese tender puentes o hacer que las personas se conozcan o los diferentes organismos se conozcan, no solo de lo que decíamos, desde un lugar informativo, sino como una práctica transformadora que genere soluciones concretas a los procesos de distribución, comercialización, producción. Bien. Y que genere respuestas también que permanezcan en el tiempo, porque lo que dicen a partir de toda la experiencia de las redes que forman parte, en las cuales aplican estos conocimientos en comunicación, muchas veces pasa que estas articulaciones, estas vinculaciones, si no se mantienen en el tiempo, debilitan procesos de fortalecimiento mucho más importantes que podrían beneficiar al sector. Entonces, dicen, hacer estas vinculaciones, mantenerlas en el tiempo y hacerlas en perspectiva de una transformación hacia futuro, no solamente pensando en un presente inmediato, por más crítico que pueda ser en algunos casos para algunos sectores productivos. ¿Sí? Muy bien esto que decís. ¿Algo más te acordás? Sí, y después como que la otra pata sería interpelar al consumidor, explicarle por qué tiene que consumir esos productos, cuál es la historia atrás de cada producto, como para que bueno, también haya una transformación ahí, que no sea Bien. solo compro algo agroecológico porque está Buenos Aires Market, sino porque conozco cuál es la historia detrás de cada productor. Y porque decido involucrarme exactamente en lo que consumo y no solamente que en el momento de comprar se acabe mi relación con esa cadena productiva. Exacto. Claro. Entonces vuelvo, repasamos por las dudas. Es una experiencia de la comunicación aplicada a este tipo de economía, entonces plantean sobre qué implica, por ejemplo, esto de generar lazos entre actores sociales en relación al Estado dentro de del mismo sector de la producción, entre distintos sectores de una misma cadena productiva. Digo, en ejemplos que dan ellos cuando los convocás, cuentan, por ejemplo, que en estas reuniones de repente pueden ponerse de acuerdo para comprar lo que tiene que ver con el packaging, que sea acorde a las posibilidades que tienen, por ejemplo, en una misma provincia, pero que si cada productor, algo muy básico, empieza a comprar por su cuenta y les cobran el transporte y les cobran esa compra muy chica en proporción a donde están, es muy diferente a que tal vez, aunque sean de distintas ramas productivas, se pongan de acuerdo los que hacen una fragancia, los que hacen chocolate, los que hacen otra cosa, y juntos le compren a una empresa de cartón lo que necesitan para el packaging. Pero todo eso implica organización, y eso lo podemos ver desde la comunicación, que es esta articulación, vínculo, puentes, lo mismo en relación al Estado, como decía, en sus diferentes niveles, etcétera, etcétera. Eso por el lado, entonces, de la articulación entre actores. Y por otro lado, como decía Martín, la comunicación ahí tiene que ver con cambiar una conducta, pero no de una vez, sino cambiar una comunidad de consumidores, que se pueda a través de la comunicación empezar a interpelar a los consumidores desde otro rol, ¿sí? Y desde otro involucramiento con el acto que decíamos de consumir, ¿sí? No sé si es muy pertinente la relación que voy a hacer. A ver, decime. Pero para linkearlo con el texto que vimos la semana pasada, que hablaba del imperialismo de la comunicación, esto sería como distinto,
porque no es querer solucionar un problema de distribución solo con comunicación, sino de crear herramientas desde la comunicación para que se pueda solucionar. Bien, lo doy vuelta y se lo cuento a Jimena, ya que estamos, que no estaba en la clase que viene y creo que alguien más tampoco estaba. Vimos un texto de Washington Uranga donde él cuenta el rol de los comunicadores, cómo fue cambiando, cómo se fue enriqueciendo esta idea de que somos meramente periodistas, justamente porque era un texto introductorio a la materia, y en un momento él cita a otro investigador latinoamericano y dice, muchas veces se cae en esta idea del imperialismo de la comunicación, que es ni más ni menos que echarle la culpa, y vos lo debes saber, a la comunicación de todos los problemas de una institución, de una organización. Cualquier problema que surge es porque hubo un problema en la comunicación. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros mismos de caer en esa trampa, que en realidad es lo inverso de lo que están contando Gabriel y Fernando, que es esta idea de que todos saben de comunicación. Es parecido, pero también es diferente, ¿no? Con esta perspectiva de que todos opinan sobre una pieza, todos pueden explicar, todos pueden hacer informes de comunicación, cuando en realidad no somos matriculados, pero bueno, esta perspectiva crítica que tenemos también nos dio herramientas de algún modo para la gestión, por eso están en el lugar en el que están ustedes. Bien, esta idea del imperialismo está alejada de lo que estamos leyendo en este texto, es a la comunicación le damos el lugar que tiene como transformador para otros procesos, no reemplaza discusiones sobre, como lo que hablamos la otra vez, del precio de la harina para las panaderías que son muy chicas y compran poco, ¿sí? No reemplaza el precio, la discusión del precio de mercado. Lo que hace es que en vez de que estén atomizados los productores, al empezar a reunirlos con un objetivo en común, empiezan a tener otra capacidad organizativa y otra capacidad de incidencia, ¿sí? En distintos niveles, ¿sí? De discusión de lo económico, pero el problema comunicacional ahí lo que hace, mejor dicho, la comunicación lo que hace es vehiculizar la resolución de otros problemas, ¿sí? Y aparte plantea el rol de la comunicación, ¿sí? En esto de la interpelación de los consumidores, etc. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, Martín, lo que decías. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Nadie? No, también plantea a la comunicación como no abordarlas desde el punto de vista difusionista, ¿no? De que Exacto. La comunicación está en las prácticas mismas, en las cosas que se hacen, cómo se hace, cómo se dice, cómo se muestra, ¿no? Sí. Un poco también para tener en cuenta dentro de las organizaciones eso. Bueno, por eso también, de algún modo, me estoy autojustificando, vamos a equilibrar estos textos cuando lleguemos a la clase del 18 de septiembre, vamos a tener como lectura algunos textos sobre cómo indagar y clasificar a los públicos de la organización que vienen de un paradigma que es opuesto a este, porque viene un paradigma de branding de las empresas, de que estamos tratando de cuantificar y calificar a nuestros públicos porque son objetivos de nuestra actividad y para eso tenemos que poder desentrañar casi perfectamente quiénes son y qué piensan de nuestra organización. El paradigma es otro, nosotros creo que debemos estar muchos de acuerdo en que no es tan exacta la comunicación, pero tomamos herramientas de ese paradigma que nos pueden llegar a servir para mejorar la sistematicidad de la información a la cual vamos a lograr llegar de la organización con la que trabajemos. ¿Se entiende? Vamos a pivotear en textos de distintos paradigmas, pero que nos dan herramientas. Va a estar en nosotros saber cómo las tomamos esas herramientas. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Digo, porque vamos al branding corporativo y ustedes van a decir, ¿y qué le pasó a esta persona? Bueno, es cierto que hay textos muy clásicos en ese paradigma que nos van a ayudar a que ustedes puedan identificar los públicos de su organización, ¿sí? De manera un poco más sencilla, lo que implicaría desde otro ámbito salir al territorio, salir a conocer esos públicos en el tiempo que tenemos y en la modalidad de trabajo que vamos a tener en el marco de este seminario. Nos tomamos una licencia, digo, para ese día nos vamos a tomar un rato, pues se va a diluir ese paradigma. Bueno, y el texto de Daniela Bruno, que seguro no tiene nada que no le suene a Jimena y a cualquiera que haya hecho, como yo, la orientación de políticas, seguramente todo lo que está ahí les suena y resuena, digo, a momentos de su formación, a quienes no, que ya nos contaron que nada que ver, traemos cosas nuevas, así que bienvenido. Y bienvenida a las novedades. Bien, entonces, este texto es un poquito más, no sé si diría complejo, pero por lo menos tiene elementos
conceptuales, ¿sí? Más finitos para nuestro trabajo de diagnóstico, ¿sí? ¿Quién me quiere contar cuál es como una de las definiciones que plantea Bruno en base a otras lecturas sobre qué es un diagnóstico en términos comunicacionales, por supuesto? ¿O para qué sirve? Yo te quería preguntar, antes de pasar al texto, sí, sobre lo que decías de el Estado, que lo teníamos que tener en cuenta como un actor preponderante en las estrategias, digamos, cómo tiene que ver con lo público, cómo lo tenemos que Yo no lo dije pensar. en las estrategias necesariamente. Puede ser que lo tengamos en cuenta en el diagnóstico, aunque no sea un objetivo central de nuestras estrategias, porque podemos decidir no hacerlo. Pero tenemos que conocer cuál es la vinculación del Estado en los distintos niveles con la organización con la cual nosotros por lo menos vayamos a mapear su vinculación con otros actores, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que es un actor que regula, que marca muchas veces el ritmo social, que plantea en términos de gobierno también parte de esto que hablamos la otra vez del sentido común, del contexto más en términos simbólicos, no solamente económicos. Entonces, aunque sea, hablábamos la otra vez del ejemplo de la inmobiliaria, aunque ustedes trabajen en una entidad de otro tipo, me refiero barrial o de algún otro tipo sin fines de lucro, o estén en una empresa, siempre entender cuál es la vinculación. Cuando ustedes sacan esa foto conceptual que van a sacar para el mapeo, es algo importante, incluso si es una entidad pública también, ¿sí? Y cuando decía en sus diferentes niveles es porque tengo que tener en cuenta que el Estado, ¿sí?, se organiza de una forma democrática por la cual existe el Estado a nivel local o municipal, o en el caso nuestro no es un municipio de la Ciudad de Buenos Aires, es un gobierno local, ¿sí? Pero lo tenemos que tener presente. Luego el provincial, bueno, en el caso es una provincia, la Ciudad de Buenos Aires, así que ahí no vale el ejemplo. El Estado provincial y el Estado nacional. Depende la materialidad sobre la cual actúe nuestra organización, cuáles son sus objetivos, cuál es su historia, es que vamos a ver entonces en qué sentido es un actor que se vincula con la institución, pero lo tenemos que tener siempre presente, ¿sí? Insisto, aunque después forme parte o no de nuestras estrategias comunicacionales. Me refería. ¿Alguna otra duda sobre eso o algún ejemplo en sus ámbitos quienes estén desarrollando en términos comunicacionales sobre la articulación con el Estado o con los Estados? Mejor dicho, es el Estado en sus distintos niveles. Los Estados serían distintos países. ¿Nadie viene trabajando así? Ok, bien. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué les quedó? ¿Qué les sonó? Me gustaría sobre todo escuchar a quienes no leyeron textos hasta ahora en este sentido, porque contaban que venían de otras orientaciones y además por ahí hace mucho que no leen este tipo de artículos. ¿Qué les quedó sobre cuál es la definición que hace del diagnóstico en términos comunicacionales? Es que, como digamos, el primer paso para conocer una realidad, encontrar sus puntos positivos y negativos, que en realidad lo llama fortalezas y debilidades. Sí, eso lo podríamos discutir, pero lo dejamos pasar por el momento. Habla de fortalezas y debilidades de la institución. Bien. Bien, y con esa realidad poder planificar estrategias con voluntad de cambio. Como que habla que la gente que participa de esa organización tiene que estar como consciente de ese diagnóstico. Bien, hay varias cosas en lo que dijiste, está muy bien, las vamos a ir separando. Por un lado, esta idea de que hay una intención de modificación, porque ya lo dice y otros textos también lo mencionan, el solo hecho de hacer el diagnóstico ya implica una modificación. Implica una modificación porque, ahora me van a contar ustedes cómo, hasta el hecho de, y lo digo coloquialmente, charlar con la gente de la organización produce un cambio. Puede ser una incomodidad, puede ser al revés, algo que le genere algún tipo de gratificación, pero ya el solo hecho de plantear una pregunta sobre cómo está la organización en un momento en particular, en términos comunicacionales, ya implica un movimiento. Pero es cierto, como decíamos al principio, estamos hablando de un diagnóstico con objetivos, ¿sí?, que van a estar más a largo plazo. La idea es una transformación de
desorganización, ¿sí? Es modificar esa realidad que se está buscando. Eso por un lado. Por otro, habías dicho otra cosa que me había olvidado. Tengo que anotar cuando dicen porque me olvido. ¿Esto de los puntos positivos y negativos? No. No. Para proyectar estrategias, dije que este es el primer paso para proyectar estrategias para lograr una transformación. Bien, excelente. Porque recalca esto que dicen muchos textos de planificación, y lo vamos a seguir leyendo, que en realidad es analítica esta separación entre diagnóstico y planificación. En realidad estamos hablando de modificar una realidad, de transformarla ya desde el momento mismo del diagnóstico. Así que toda separación que hagamos, incluso en las entregas de ustedes, va a ser analítica. Analítica quiere decir que no podemos pensarla por separado, lo hacemos como un ejercicio pedagógico. Pero que la planificación y el diagnóstico siempre van juntos, ¿sí? Que la perspectiva de la cual nos paramos implica pensar estas instancias siempre juntas, porque al momento de diagnosticar ya estás pensando cómo querés y a través de qué estrategias vas a hacer esa modificación, lo cual implica planificar. Pero también dijiste algo interesante, ahí voy, solo para no olvidarme, que es esto de que dijiste que las personas, dijiste algo sobre voluntad de cambio. Que las personas tienen que tener voluntad de cambio. Ahora vamos a ver cómo, de alguna manera, plantea qué pasa al interior de la organización con las personas, ¿sí? Y su involucramiento en este proceso de transformación en la comunicación. Sí, Pablo, ¿querías decir algo? Sí. Sí. Bien. ¿Qué quiere decir? Aunque eso suena muy bien, está buenísimo que lo escribas así. Sí. Bien. Bien. Y cambian incluso durante la misma implementación de esa propuesta, que ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo. Bien. Excelente, Pablo. ¿Y algo más que te haya llamado la atención? ¿Por qué? Porque todo suena rimbombante, pero quiero que sepamos qué quiere decir. Bien. 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 Sí. Marco. Tiene que tener un análisis, tiene que tener un fondo y yo le agrego, solo para complicártela, que a su vez también tiene que tener la suficiente flexibilidad durante la implementación para poder entender esos cambios que sí o sí van a suceder, no solo en el contexto, sino en la propia institución, que me permitan adaptar entonces lo que yo programé a esa realidad que voy a encontrar una vez que vaya entonces accionando, ¿sí? Y les pregunto, ¿qué es lo que ustedes van a hacer muy cercanamente? Me parece que te quiero hacer una pregunta sobre eso. El ejercicio de hacer el mapeo de una institución. Sí, sí. Ahora me hizo ruido cuando leí esto de que la comunidad o la organización tiene que tener voluntad de cambio. Entonces yo no puedo indagar o hacer un mapeo de una institución sin comentar que estoy haciendo esto. No. Ahí cuando habla de comunidad, habla de la comunidad de la organización. Por ejemplo, si vos lo haces con... Lo que pasa es que ahora vamos a hacer un ejercicio. Ok. Distinto es si la entidad esa ya es parte de la organización, o es, mejor dicho, la organización con la que vos vas a querer hacer una intervención que forma parte de tu TIF, ahí sí, ya vas a ir a empezar a hacer entrevistas, a involucrarte y podés decir, estoy dando los primeros pasos en mi trabajo final de la licenciatura, con lo cual voy a trabajar en esta institución que yo les sugería a todos y a todas, por el poco tiempo que tenemos, que en lo posible es una institución con la que ustedes ya tengan algún tipo de vinculación. No pasa nada si arrancan de cero, pero tenemos tan poco tiempo durante la cursada que arrancar algo, de empezar a conocerse con una institución, es muy breve, ¿sí?
los días que tenemos para hacerlo. Pero, insisto, si alguno no la tiene, va y busca la organización. Entonces, lo del mapeo es un ejercicio, Ani, ¿sí? Por eso decía, para él la pueden hacer con una organización y después con la que están cerca y después tal vez con otras en el trabajo final. No, yo por una cuestión de tiempo pensaba hacerlo como en la misma institución. Bien, perfecto. El ejercicio con el TIF. Bien. ¿Wanda? Sí. Sí, mira, yo que vengo de la orientación de periodismo, a lo mejor la pregunta es un poco obvia. No, perfecto. Bienvenida a las preguntas, sí. Dice que el diagnóstico es una estrategia de producción de conocimiento, o sea, no es algo meramente descriptivo. Como que por un lado lo puedo entender, digo, bueno, te vas a poner a diagnosticar para generar las herramientas de transformación, pero me queda un poco en el aire ese concepto. No, no es en ese sentido. Lo de producción de conocimiento no es en términos de la intervención misma, es complicado porque es un paradigma según el que nos paremos de la intervención, que supone que cada intervención renueva la producción de conocimiento. Lo que está queriendo decir es, no solamente conocemos un caso, implementamos ciertas estrategias y termina ahí como sería un ejemplo de una consultoría tradicional, sino que, como yo les dije en las otras clases, que las y los convocaba a que estas experiencias que ustedes llevaran a cabo, tanto para el TIF como luego en sus profesiones o simultáneamente porque ya lo vienen haciendo, impliquen también espacios de reflexión sobre cómo se aplica la teoría a casos concretos. Eso es la producción de conocimiento. No es solamente el hecho de la encuesta, ahora igual me estoy spoileando a mí misma, la encuesta que vas a hacer en una entidad. La encuesta en sí misma no es la producción del conocimiento. Lo que está queriendo decir es que al aplicar la encuesta, vos después vas junto con la organización a pensar cómo funcionó esa aplicación de la encuesta y al escribirlo o al escribir juntos esa experiencia y cómo surgió y a qué resultado llegó, sistematizar esa práctica supone producción de conocimiento. ¿Se entiende? No es la encuesta en sí misma, la herramienta que escribas o que redactes, sino la producción de estos materiales donde vos, más allá de que estemos leyendo textos que son pura abstracción, pura teoría, también des el lugar a la reflexión sobre cómo se aplica este tipo de teorías. Ahí está la idea de producción de conocimiento. Como eso que yo hago me puede servir para repasar mi teoría o revisarla o hacer nuevas hipótesis. Y escribir y decir, bueno, a partir de estas herramientas que yo obtuve de distintos textos apliqué la metodología que también, las estrategias metodológicas que implican este marco teórico a un caso concreto. A partir de ahí puedo reflexionar qué. Voy a decir algo, una barrabasada, porque no lo tengo chequeado. Pero ¿se acuerdan que ustedes, porque a mí me sigue dando vuelta, en la primer clase, muchos dijeron que tenían como un interés, que algo les motivaba por trabajo o por temas personales, la cuestión de las organizaciones que tenían como fin la salud, que era un tipo de entidad que les promovía interés, ¿sí? Tal vez ustedes, invento, se dan cuenta que las encuestas, ¿sí?, en las entidades de salud para términos comunicacionales no funcionan. Por X y X motivos se dan cuenta que no les dan los resultados como la entrevista en profundidad. Porque, no sé, hay tipos de percepciones que no logran recabar como ustedes la necesitarían sobre la identidad de esa organización. Bueno, ahí escriben un paper, un texto, un artículo donde sistematizan esa experiencia. Y pueden lograr ver que en este caso de una entidad de salud no fue del todo suficiente el uso de esa herramienta para recolectar datos que a ustedes les sirvan para llegar a su objetivo, que era la planificación y la ejecución de un plan de comunicación. En ese proceso, por ejemplo, que acabo de inventar absolutamente, hay una cuestión de producción de conocimiento al aplicar la planificación a la que ustedes llegaron. Okay. Bueno, el solo hecho de diseñarla, ¿sí? Más allá de que la puedan aplicar o no. ¿Se entendió lo que dije? Sí, perfecto, gracias. Okay. El chiste que me está auto-spoileando es porque les quería preguntar, y me tenía anotado, en esto de modificar la realidad, dice, lógicamente, primero hay que acercarse a la realidad de esa organización. Ya spoileé un poco y dije, bueno, con una encuesta es una manera de acercarme, de conocer. ¿Qué otras herramientas acuerdan ustedes allá en el tiempo
que podíamos tener cuando empezáramos a acercarnos a la organización. Quienes ya están tal vez lo van a hacer desde otro lugar, así que seguramente van a tener que implementarlas. ¿Qué herramientas les viene a la cabeza que podemos usar cuando necesitamos recabar este tipo de información que vamos a ir viendo juntos, que es sobre percepciones, sobre maneras de circular la información en una entidad, etcétera, etcétera? Yo ya dije uno, que son las encuestas. Las encuestas son lo que se llaman entrevistas estructuradas, ¿sí? Porque tienen pregunta, respuesta, opciones para elegir. ¿Qué otras se acuerdan? Los focus group. Los focus group o grupos focales, exacto. ¿Cuál es el objetivo de los focus group? Y ahí no solo tenés la respuesta de las personas, sino cómo interactúa o, por así decirlo, influye lo que uno dice en la respuesta de los otros, ir viendo cómo se va construyendo en conjunto esa percepción. Bien, entonces en los grupos focales, que siempre hay criterios de selección de las personas y también de distintos grupos de personas, ¿sí? En una misma entidad, nos ayudan, como decía Jackie, a poder ver no solamente lo que piensa cada persona, sino también a qué conclusiones se llega durante la interacción. No es algo imposible, hay que manejar un grupo focal porque no es solamente extraer información, pero es algo que perfectamente nos puede servir cuando querramos acercarnos a estos datos que buscamos. ¿Cuál otra? Muy bien lo del grupo focal. ¿Cuál otra? Bien, bien. La historia. Bien, bien. La entrevista, entonces dijimos, la primera opción es la estructurada, que en Argentina son las encuestas. Luego tenemos la semi, que son esta idea de que yo ya voy con algunas preguntas formuladas, pero dejo campos con cierta flexibilidad porque sabemos que puede surgir alguna otra cuestión sobre la que quiera repreguntar. ¿Y cuál es la diferencia con lo que se llama entrevista en profundidad? ¿Qué se acuerdan? Sí. Está bien lo que decís, me parece muy bien. Yo fortalecería también del lado del analista que muchas veces usamos las entrevistas en profundidad cuando creemos que tenemos que generar cierta confianza, que de otro modo la persona no va a alargar esa información, esa experiencia, esos datos solamente por un formulario, por más campo abierto que tenga o por una conversación muy rápida. Entonces se usa en aquellos casos donde esta historia de vida o esta historia de la entidad, de repente uno va a hablar con una persona histórica, estoy trabajando con un club de barrio, voy a hablar con el que la fundó, ¿sí?, en 1950, ¿sí? Y quiero saber lo que implicó para ese barrio, lo que le van a poder preguntar a Julia, que hizo este tipo de entrevistas, lo que implica para el barrio, para esa persona, la historia, ese tipo de entrevista donde la persona tiene que rememorar, que muchas veces además queremos tal vez, según el tipo de organización, hay gente que está muy acostumbrada a dar información sobre la organización y es esto que ya no existe, pero que le deseamos que puso el cassette, que puso play, porque las personas te dicen discursos que están muy estructurados porque los repiten en el tiempo. Bueno, en la entrevista en profundidad uno va generando una empatía y una confianza, dura más tiempo, por lo general hasta puede durar más de una vez, ¿sí?, que uno necesite encontrarse, porque va profundizando cada vez más en la confianza, en la empatía, y la otra persona nos va dando más datos, más percepciones que nos vienen bien. Entonces, ahí utilizamos eso. Son complementarias, no son excluyentes, digo complementarias porque nos dirigimos a distintos informantes, le vamos a decir, distintas personas a las que nos queremos acercar para que nos brindan datos, ¿sí? Nos brindan información. Bien. ¿Y luego qué más? Tengo muy lindo con las entrevistas, pero nos están faltando otras. ¿Qué otras cosas van a tener que hacer? ¿La observación participante también podría ser allí? Bien, observación participante, otros le llaman etnografía, no nos vamos a meter demasiado, pero sería en argentino observar dinámicas, observar reuniones, observar el espacio in situ, cómo está distribuido, es con nuestros propios sentidos, vamos a ver cierto funcionamiento de la organización, ¿sí? Cuando ustedes no forman parte de la organización actualmente y lo van a hacer como personas externas que van a analizar, lo iremos viendo con cada caso concreto, pero vamos a ir recomendando que lo hagan para ciertas fechas
que son trascendentales para la organización, puede ser, doy un ejemplo, un club barrial, un festival, un campeonato, una elección de comisión directiva, etcétera, pero también está bueno, por lo mismo que les decía antes, ver estos eventos tan estructurados, con ciertos rituales muy específicos, y también ver la cotidianeidad de la organización. Así que para que se lo vayan figurando, va a estar bueno también que vayan a un día a día, por así decirlo. Así que también piensen que vamos a buscar de las dos dinámicas de funcionamiento de la organización para que nos sirva a nosotros, ¿sí? Esta observación, como decía Fernando, participante o etnográfica, ¿sí? Que al fin y al cabo la idea es que ustedes puedan ir tomando un registro de no información que les cuentan otros, sino observaciones que hacen ustedes mismos de las situaciones de comunicación. ¿Sí? Que ahora vamos a ver qué es. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Ahí con ese tema de la observación a nosotros, bueno, con Diego ya nos pusimos de acuerdo. Nos juntamos para hacer en una institución de salud y terminamos decidiendo que no lo vamos a hacer en salud. Ah, ¿por qué? ¿Porque se impresionaron mucho? No, los dos trabajamos en salud desde hace tiempo y incluso la institución de él está trabajando en conjunto con la mía. Así bien. Y era como que podía haber algún interés ahí encontrado entre la decisión que hemos tomado y demás, y terminamos en otra empresa. Bien. Más que nada y también surgió por esto de la observación y cómo íbamos a estar frente a esto con esta posición o esto con aquella posición o el lugar que ocupa él, el lugar que ocupo yo y demás. Bien. Así que en ese excelente sentido, que hayan tenido la reflexividad analítica en esta instancia y no mucho más avanzado el trabajo donde tengan que recalcular la organización. Así que bienvenida a esta capacidad de verse de afuera. De aluminios y aceros. Decime de vuelta, que te hablo encima. Terminamos en una empresa de aceros y aluminios. Perfecto, excelente. Muy lejos de la salud. Todo lo lejos posible del campo de la salud. Bien, bueno, muy bien. Excelente. Ya nos contarán. Bien. Les quería decir otra cosa. Sí, les faltó decirme otras fuentes de cómo van a acercarse a conocer más. Puede conocer algo o conocer más de la organización. Ya dijimos entrevistas, observación, que lo llamamos de distinta manera, pero el fin es el mismo. ¿Qué le falta? ¿Qué le suena? Investigación. Bien, análisis documental, vamos a llamarle esa estrategia. Exacto. Van a acceder a textos que hablan, como decías, Pablo, de la historia. ¿Y qué más? Bien. Bien. Muy bien, excelente. Bueno, y luego a veces se discrimina, a veces se toma como análisis documental, pero en el mismo sentido lo que decía Pablo, también la visualización ahora, que ya es otro momento, de materiales, sobre todo audiovisuales, videos, vamos a decir, de la organización, de la memoria institucional, también les va a ir sirviendo a ustedes para poder interpretar cuáles son, digamos, los sentidos, los mensajes que están dando vueltas por esa entidad, ¿sí? Así que eso también. Les voy planteando todo esto porque la primera consigna va en torno a estas maneras en que ustedes van a tener que acercarse, ¿sí? Sobre todo las últimas, a la organización con la cual van a trabajar. ¿Estamos? ¿Sí? Estaría bueno, no tanto para la semana que viene, que es un poco pronto, pero que para la siguiente, digamos, para la siguiente que es el 11. Ah, 11. El 11 de septiembre, ya traigan, más allá del ejercicio del mapeo, que insisto, es solo un ejercicio, que para ese día traigan definida la organización, porque después ya a las 2 semanas van a tener que cumplir una consigna ya en la organización estipulada. Entonces, está bueno que, por si pasa algo parecido a lo que contaba recién Fernando con Diego, que si tienen que recalcular, lo hagamos en estos próximos días. Entonces, insisto, para el 11, que es el día que van a traer el ejercicio del mapeo, también traigan ya pensada, para poder comentarlo acá y compartirlo entre todos, cuál es la organización con la cual quieren trabajar. ¿Sí? ¿Estamos? Excelente. Bueno, después, avanzado el texto, cuando declara de alguna manera su marco conceptual, Daniela Bruno lo que va a decir es que se va a alejar de alguna manera de la planificación estratégica, porque va a decir, lejos de querer hacer una transformación en la distribución de quienes tienen el poder dentro de una entidad, reproducen las mismas lógicas y, bueno, en un paradigma de mayor democratización, va a decir, de
la toma de decisiones en una organización, lógicamente está pensando más que nada en organizaciones comunitarias, se va a parar desde esta idea de la teoría de la planificación diagnóstica. Y ahí es donde va entonces a empezar a describir cuáles son los elementos y cómo se organiza esta idea del diagnóstico. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, súper. Hay cuestiones que están de alguna manera reiterativas, pero quiero retomar esta idea de que de algún modo, aunque no lo dicen estas palabras el texto, plantea lo que yo les dije hace algunos minutos, que es la idea de situación de comunicación, como le voy a llamar yo, no lo dice así ella, la unidad mínima para el diagnóstico comunicacional, ¿sí? ¿Por qué la unidad mínima? Porque si bien es muy dificultoso pensar en la realidad cuáles serían estas unidades mínimas en términos tangibles, pero digo, esto que yo les contaba, que uno tiene que conocer de la organización para poder ir entrando en el mundo de esa organización y poder encontrar cuáles son las problemáticas y cuáles son las estrategias que hay que implementar para mejorar su situación. Las situaciones de comunicación podría ser, como lo dije antes, los espacios físicos institucionales, ¿sí? ¿Qué es un espacio físico institucional? ¿Qué les viene de la institución que sea? Puede ser una empresa. Dame un ejemplo de un espacio físico a tener en cuenta. Sala de maestros, pensaba yo. La distribución, ¿de qué tipo de entidad estabas pensando, Pablo, del salón de almuerzo? Bien. Bien, ahí entonces, según la definición que nos va trayendo Bruno de toda esta corriente, el espacio físico institucional sería la distribución de la organización entre un sector de trabajo con las personas completamente aisladas y un solo espacio de reunión, bueno, más el baño, digamos, que sería el comedor, ¿sí? Entonces, ese es el espacio físico institucional y eso otro que dijiste, como el comedor, esa situación está vinculado a lo que le llama espacios comunicacionales, momento de intercambio, momento de reuniones, porque es ahí donde se puede observar, como traía Fernando, a través de estar presente, por ejemplo, como sea la situación de interacción al momento del almuerzo. Y en la sala de maestros de Dani, bueno, ahí no podemos también prefigurar cómo es en una escuela, aunque las escuelas tienen sus variaciones y algunas permiten que se vea el aula, otras no, tienen cortinas. Las salas de profesores no son todas iguales, también algunas mantienen mucho la privacidad, otras permiten que se vea para afuera o que se vea para adentro. Digo, ahí también hay, por más que está bastante estandarizada la institución educativa, podemos encontrar ciertos elementos que tal vez hacen a esa institución que no es exactamente igual a otras, ¿sí? Que nos permite algunos datos para ir pensando transformaciones. Bueno, en relación a lo que decían antes también, las historias de la memoria institucional, las historias de vida de los protagonistas, como yo les contaba recién, de, por ejemplo, quienes crearon, quienes fueron importantes para una institución, también es una situación de comunicación en términos de una unidad a analizar, a tener en cuenta, a no dejar de tomar ese dato como primordial para el diagnóstico, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Luego, los valores, dice, de la entidad, que es bastante difícil muchas veces de captar más allá de lo escrito como discurso en abstracto. Ella, por valores, se refiere a ideas que guían la acción para esa organización, lo equipara valores con ideas para la acción, y luego, más cercano a nuestro mundo común de sentido, dice las producciones mediáticas, ¿sí? Que sería esto, un documental de una organización, un podcast, estas unidades también de producción audiovisual que a nosotros nos permiten dar cuenta de no solamente lo que dicen, sino hasta cómo se hicieron una situación de comunicación, ¿sí? Un elemento para pensar a cómo funciona la comunicación en esa entidad en la cual estamos estudiando o queremos formar parte de este diagnóstico. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Y luego, a lo que ustedes
un poco venían diciendo en algún sentido, y que yo también sin hacer referencia lo estaba mencionando. Por un lado habla del diagnóstico pasivo, que claramente no es lo que está promocionando el texto, que es esta idea de cuando se contratan a consultores externos que vienen, hacen una evaluación, hacen una planificación y termina su trabajo. Lo que están queriendo decir son especialistas extraños que no involucran a las personas mismas de esa organización, por lo cual el diagnóstico y la planificación es completamente ajeno a la entidad. Lejos de eso, por supuesto, plantean un diagnóstico participativo, y eso quiere decir que tanto en el diagnóstico como en la planificación tenemos no solamente que tener en cuenta a quienes habitan, a quienes desarrollan la institución, seamos o no parte, sino también que los tenemos que involucrar en el proceso, que eso ya sabemos que no hay recetas en las ciencias sociales, pero es lo que más nos va a acercar, va a decir, a la posibilidad de que esas transformaciones, esos objetivos de llegada que nos propongamos con la planificación sean lo más cercanos posible a lo que finalmente suceda, ¿sí? Cuanto más involucrada está esa comunidad, ahí comunidad se refiere a la comunidad que forma parte de la organización, sino a la comunidad en general. Cuanto más involucrada esté en estos procesos, es que dice que va a ser más cercano a los objetivos que nos proponemos en conjunto para esa planificación comunicacional, ¿sí? Estamos siempre hablando en ese registro. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Y después... Te hago una pregunta, porque pienso que si una institución pide este tipo de diagnóstico, está teniendo esta voluntad de cambio que estábamos hablando. Pero en términos de nuestro trabajo, que vamos a ir a golpear una puertita, decir, che, mira, tengo que hacer esto, no sé, la voluntad de cambio no sé si está ahí. Porque me están haciendo... Lo primero... Solo para meter un poco de cizaña en la clase, sí. No necesariamente, y quienes trabajan acá en el sector privado, no necesariamente cuando se convoca a especialistas hay una voluntad de cambio. A veces puede, al interior de la organización, puede querer haber o pueden necesitar y por lo tanto tienen una voluntad de resultados de la comunicación, lo cual no es lo mismo a promover o querer cambios internos, me refiero a la producción misma de esa comunicación. Primer punto, ¿se entiende lo que acabo de decir? Sí. No es lo mismo. Quieren un resultado. Quieren un resultado, exacto. Quiere que los resultados de esa comunicación sean distintos a los que están pudiendo cuantificar hasta ese momento, lo cual no es lo mismo a la voluntad de cambio. Lo segundo que vos decís es súper interesante, que es esta idea de cómo generar confianza e involucramiento. Ahí tienen, para quienes vienen de políticas, de la carrera, es muy estandarizado, para quienes no, distintos modos de que las personas formen parte, según si solamente opinan, mejor dicho, solamente se informan, si opinan, que si ya van pudiendo tener un criterio propio y si además participan activamente. También hay otras subclasificaciones que no nos vamos a meter en eso, pero estamos hablando de esto, de cómo se involucran. Dale. No, si tiene que ver un poco lo que decía ahí el texto de las organizaciones más democráticas y autoritarias y el lugar de participación que le dan a sus colaboradores. Exacto. Y después que ahí están estos subtipos, según si las personas solamente van y votan la comisión directiva, si además opinan, porque doy un ejemplo, no sé, escriben en una revista, participan en debates, o también si toman decisiones, es decir, si las personas pueden en general también decir cada semana, como pasa en muchas organizaciones comunitarias, cómo se gestionan los recursos, cómo se planifican las acciones, etcétera, etcétera. Pero para no irme demasiado, y volviendo a lo que decía Ani, es muy interesante porque vas a tener en organizaciones en las cuales, en términos pedagógicos, vos le vas a imponer esto porque estás haciendo un trabajo para poder recibirte, vamos a hablar en concreto. Es cierto que tal vez no había una demanda preexistente y vos vas a tener que instalar esta virtud que puede ser para la organización que vos hagas esta intervención, ¿sí? Yo creo que ahí va a estar mucho en el registro de cómo vos presentes esta experiencia. La idea de darles este pantallazo que parece un montón de información al principio es para que ustedes también puedan ver no solamente el cómo, si es que lo estamos diciendo, pero sino también las potencialidades, vamos a decir, los aportes que sirven para la organización y que ahí ustedes también tengan elementos a los cuales recurrir si ven una resistencia. Si de entrada ven que las personas que son los tomadores de decisiones o quienes tienen mayor incidencia en las decisiones
tiene una resistencia absoluta de que ustedes realicen esta práctica, empecemos a pensar en otra organización. Hay muchas personas que al revés de lo que, o parecido a lo que decían Gaby y Fernando, no terminan de entender para qué puede servir para la organización que vos hagas esto más allá de tu beneficio propio que podría ser recibirte, ¿sí? Ahí va a estar en vos también, por eso estos elementos de presentarles, la potencialidad de poder explicarles qué pueden lograr juntos a través de hacer este diagnóstico y esta planificación. En una entidad sin fines de lucro, tal vez al principio no vas a contar esto de la redistribución del poder, porque hay que ser astuto también en la manera en que ustedes plantean las transformaciones de entrada, pero sí pueden empezar a pensar en esto que también está planteado en varios de los textos, que es que la comunicación ayuda no solamente a la articulación con otros actores sociales, sino que también puede promover y puede ayudar a que circule mejor la información y circule mejor el diálogo, por ejemplo, al interior de la organización. Entonces, ¿sí? Uno también puede o una puede ir empezando a contarles cómo, si ustedes hacen esta intervención, pueden lograr que entre los distintos sectores, en el caso de una empresa, o las distintas personas, en el caso, por ejemplo, de la escuela, las distintas maestras van a empezar, por ejemplo, digo algo así nomás, lo que vos vas a hacer junto a ellos va a mejorar, por ejemplo, el trabajo de las maestras y los maestros de la tarde y de la mañana, que si no son los mismos porque hacen doble turno, a veces solamente comparten el aula, pero no tienen momentos o vías de articulación, de conversación, y que eso va a mejorar la convivencia en el espacio, va a estar mejor el proyecto anual de la escuela, si hay una articulación entre las ideas de los distintos maestros. Digo, no soy especialista en educación, así que digo cosas más como mamá que como otra cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, vos le vas mostrando las potencialidades de ese trabajo en común con ellos y ellas para mejorar la convivencia, para promover el crecimiento, para que el proyecto anual en la escuela tenga mejores resultados, y etcétera, ¿sí? Perfecto. Sí. Ahí depende, hay un mundo de organizaciones, ahí cada uno de ustedes va a tener que ver que, no digo que ofrece, porque en este caso, ojalá que puedan cobrar además por una consultoría, técnicamente lo que estamos haciendo es trabajo de incidencia, de articulación, así que van a tener que mostrarles en términos simbólicos cómo va a beneficiar a la organización que ustedes hagan este trabajo. Y además la organización los va a beneficiar a ustedes, porque van a poder recibirse a través de ella. También está bueno declarar esos motivos. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno. Voy a saltar un poquito en el texto y voy a ir a esta idea que yo vengo mencionando sin especificar, que es la idea de actores sociales, ¿sí? Que antes, no me acuerdo quién dijo agencia, creo que Martín había tenido ahí un lapsus, y yo dije, bueno, no decimos agencia porque agencia nos remite a otros autores, algunos se acordarán de Bourdieu y de otros tipos de autores que no son... por más que el paradigma es parecido, no son las corrientes latinoamericanistas de las que provienen la mayoría de los elementos que estamos usando en estos textos, ¿sí? Y la idea de actores sociales nos remite entonces a personas físicas o grupos, ¿sí? Acá la idea de actor social no es tanto por quiénes son en sí mismas, sino cuál es la vinculación con la entidad de la cual yo estoy haciendo el análisis. Esa es la idea de actor social, por eso puede ser en términos individuales o colectivos. Generalmente nos remite a actores, ¿sí? Más que tienen que ver con lo colectivo, pero puede alguna vez referir a sujetos. Insisto, más que nada, sujetos me refiero a sujetos de carne y hueso. Está hablando más que nada una figura que habla de vinculación, de articulación, de relación con la entidad de la cual yo me estoy parando para hacer el trabajo, ¿sí? Y siempre tiene que ver entonces con la manera en que se relacionan con la entidad que estoy analizando. Acá yo había anotado algo para decirles que no me estoy entendiendo la letra. Bueno, eso es lo que les decía, que pueden ser personas o grupos de personas. Eso es la referencia. ¿Sí? Si les ocurre de alguna organización, no vamos a quemarlo del mapeo, pero por ejemplo, ya que contaba Ani o Fernando, con la empresa que contaban, un actor, para dar un ejemplo, un actor que se vincula con la sociedad. Como decía, para armar tragos y todo eso, vos tenías una marca, qué sé yo, porque estoy pensando. Claro, para armar tragos y todo eso, vos tenías una marca, qué sé yo, porque estoy pensando. Claro, para armar tragos y todo eso, vos tenías una marca, qué sé yo, porque estoy pensando. Claro, para armar tragos y todo eso, vos tenías una marca, qué sé yo, porque estoy pensando. Claro, para armar tragos y todo eso, vos tenías una marca, qué sé yo, porque estoy pensando. Claro, para armar tragos y todo eso, vos tenías una marca, qué sé yo, porque estoy pensando. Claro, para armar tragos y todo eso, vos tenías una marca, qué sé yo, porque estoy pensando. Claro, para armar tragos y todo eso, vos tenías una marca, qué sé yo, porque estoy pensando. Claro, para armar tragos y todo eso, vos tenías una marca, qué sé yo, porque estoy pensando. Claro, para armar tragos y todo eso, vos tenías una marca, qué sé yo, porque estoy pensando. Claro, para armar tragos y todo eso, vos tenías una marca, qu
¿A quién se le activó el micrófono? Uy, Ani, me parece. Bien. Deme un ejemplo de un actor para que podamos mencionarlo concretamente. Uy, me parece una ventana. De un actor social, claramente, ¿no? ¿No se les ocurre uno? En el caso de la escuela, contanos qué escuela es. Spoileanos para dentro de 2 semanas. ¿Qué escuela es? Es una escuela privada de Belgrano R. Bien. Que surgió como hace 60 años como casa de deberes para niñas me cuentan las profesoras que trabajaron ahí, que era como el listado de la sociedad rural, más o menos las chicas que iban ahí. Bien. Y después se fue armando como colegio bilingüe. Bien. Y contame un actor, ya casi el caballo blanco de San Martín, cuando hablamos antes de un actor en distintos niveles, contanos un actor social que se vincule, pero uno, con la escuela, actualmente. La dueña. No, la dueña es parte de la organización. Después tenemos que ver la circulación del poder. Pero un actor que se vincule con esta organización de la cual vos estás partiendo para el análisis. La inspectora. Sí. La inspectora. Claro, y la inspectora es una persona. ¿Y a qué organismo pertenece? Sí, Al Estado. No spoileen, compañeros. Ani, al Estado, bien. Pero ¿a qué jurisdicción? Es el organismo de GEP, el organismo que regula las escuelas de gestión privada. Bien, porque adentro del Ministerio de Educación tenemos de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos 2 vías, lo que es educación pública y educación privada. Entonces ahí estás hablando del gobierno provincial, por esto de que no tiene municipio, uy, se me abrió una ventana, la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces ahí tenés un actor preponderante, porque a través de lo que fue la descentralización de la administración de la educación, esa escuela ya no es competencia del Ministerio de Educación de la Nación como lo era cuando nosotros éramos muy chiquitos, ¿sí? Sí. La reforma constitucional, entonces, depende de esta área del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Estamos? Bien. Y Fernando, decinos, o Diego, un actor que se vincule con la empresa que estaban pensando. Uno. Diego, voy. Y podría ser el sindicato de los obreros metalúrgicos. Bien. ¿Habías pensado el mismo, Fernando? No me digas que sí. No, había pensado en el ARCA. Bien, ok, excelente los dos. Entonces el ARCA, ex AFIP, para quien no está al tanto, ¿sí? Que es el organismo al que se le pagan los impuestos, y el sindicato, ¿sí? De la rama, a veces hay más de un sindicato, depende de en qué lugar de la cadena productiva estén, pero vamos a quedarnos con un sindicato que es propio de la rama de los empleados de la empresa. ¿Estamos? Ahí claramente hay 2 actores para esta organización. ¿Vamos bien? Cámaras del sector también, exacto. ¿Saben todos qué es una cámara? No estoy hablando de la cámara de filmación. ¿De cámara de empresarios? ¿Alguien no sabe qué son? ¿Estamos todos en sintonía? Genial. Bueno, y vamos a lo ultimísimo, y ya los voy liberando, que tiene que ver, que a todos creo que les va a resultar algo muy intuitivo, pero por las dos vamos a repasar, que son 2 tipos de diagnósticos, ¿sí? Este texto los divide, yo creo que pedagógicamente, para que nos quede claro a qué apuntan cada uno. Hay muchos otros textos de planificación que van a decir que en realidad es inviable esta separación tan tajante entre lo interno y lo externo, porque en realidad la comunicación de una organización se nutre por esta dimensión interna y esta dimensión externa, que no es posible dividirlos. No obstante, van a hablar con un montón de colegas que son contratados exclusivamente, por ejemplo, para la comunicación interna y exclusivamente para la comunicación externa, mientras otras entidades tienen solamente un área de comunicación y mientras otras entidades tienen un área que se llama prensa y que lleva adelante la comunicación, y otra que le llama relaciones públicas, que también llevan adelante la comunicación, así que tienen un lindo trabajo ahí para relevar cómo son denominadas estas áreas, pero vuelvo al tema que nos convoca, que es que vamos a ir repasando muy sintéticamente a qué refieren cada uno de estos diagnósticos. Cuando hagamos nuestro diagnóstico no vamos a quedarnos con uno de estos, vamos a tomarlo en su conjunto, pero les cuento que
analítica o pedagógicamente en muchos textos los dividen, aunque entiendo y les cuento esto que conceptualmente no, luego en la práctica no se separan. Bien, comunicación interna entonces, ¿qué es lo que se hace? No lo que haríamos para la clase que viene, que es la otra, ¿no? Que es el mapeo de actores externos, sino que se ven cuáles son los actores al interior o los subgrupos también al interior de una misma entidad, ¿sí? Tomo entonces como objeto a la entidad en sí misma y veo sectores, actores o ciertos sujetos que son preponderantes, ¿sí? Para pensar a la comunicación, ¿sí? Digo porque pueden ser sectores que a su interior tengan sujetos, pueden ser ciertos sectores y a su vez un actor, ¿se entiende? Por ejemplo, pueden ser sectores productivos y que, por ejemplo, lo que es la comisión interna o la junta interna, también depende la rama productiva, eso es un actor, ¿sí? Está muy vinculado a lo que decía Diego antes del sindicato. Pero a su vez, después para la comunicación, también divido en sectores, ¿sí? No sé, la recepción, la parte del taller, etcétera. Lo mismo, Ani, pueden ser las maestras por un lado, las que están frente a curso, el área administrativa, y, por ejemplo, la delegada puede ser un actora, y más allá de la persona, ahí lo tengo que identificar porque implica algo importante en la circulación de mensajes o de sentidos al interior de la entidad. ¿Estamos? Entonces, primer punto de la comunicación interna, se identifican o se promueve identificar actores al interior de la misma institución, ¿sí? Otro punto que se suele hacer también es analizar la percepción o la concepción o la imagen que se tiene de la institución también entre sus integrantes, ¿sí? Es decir, cómo conciben a la institución en la cual se desempeñan, ¿sí? Sea cual fuere que estuviéramos trabajando, sean empleados, sean integrantes de esa comunidad, etcétera. ¿Vamos bien? Ya sé que esta parte es más aburrida, ya vamos terminando. Bien. Perdón que se me vio bostezar recién, pero no. No pasa nada, ¿no? Ya está ahora, después de tanta pantalla. Bien. Me quedé pensando en otra cosa. De que es muy fría la pantalla y que no es lo mismo que estuviéramos en un aula y estaría corriendo el mate o ya estaríamos por el 10º café del día, estaríamos comiendo, alguien tiene un caramelo, que no es lo mismo a que Pablo esté tomando algo ahí, vaya a saber uno qué es, yo esté con el vasito de agua, nada que ver esta hora la situación pantalla, por más que por ahí no tenemos que viajar y es cómodo, pero bueno. Bueno, voy a otra y ya cerramos. Lo que mencionábamos antes, análisis de momentos o situaciones comunicacionales que hacen a la reunión, a momentos de interacción. No hablan de interacción acá, lo estoy denominando yo, pero que también nos puede dar un indicio de cómo es el funcionamiento, por ejemplo, decíamos antes, sala de profesores, el almuerzo en una entidad, cómo es entonces la circulación de la información, de la comunicación al interior de la entidad por compartir ciertos espacios y ciertos momentos, ¿sí? Y después está esta otra perspectiva que dice privilegiar, por eso no es tan tajante, privilegiar en el momento del diagnóstico la comunicación externa. ¿Qué es lo que miramos entonces a la comunicación externa? Claramente el hacia afuera, ¿sí? Cómo se comunica la entidad con actores y el público hacia afuera, y en todo caso también cuando es con otras entidades la relación interinstitucional, que es lo que ustedes van a hacer claramente con el mapa para la otra clase. También se hace una evaluación o una vinculación en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y ahí hay muchos ítems que podemos y sugerimos tener en cuenta. Por ejemplo, bueno, claramente si hay cobertura mediática en los casos que correspondiera por su nivel de incidencia pública, cuál es la cobertura mediática de la entidad para la cual, estoy analizando o que pertenezco, cuál es el público destinatario, ¿sí? De los medios, de la entidad, y por lo tanto, cuáles serían los medios a los cuales habría que acudir para poder tener llegada hacia ellos. Eso lo vamos a ver un poco mejor, insisto, en la unidad de prensa. Otro laburo también, cuando hablamos de prensa que va a surgir, es tenemos que saber para la entidad que nos convoca cuáles son las secciones que existen en los medios a los cuales nos estaríamos destinando, cuáles son las secciones en términos periodísticos, ¿sí? Que nos servirían a nosotros para evaluar la cobertura, y
Bueno, en general, más allá del público de los medios, digo, la evaluación de públicos que les contaba el otro día, que vamos a usar herramientas del branding corporativo, me quise hacer la gracia si no me salió, del branding corporativo. Bueno, por esto de que tiene muy sistematizada la cuestión de cómo segmentar los públicos y que nos puede servir como herramienta. Más allá, insisto, de que el paradigma conceptual quede tan lejos de lo que estamos leyendo de perspectiva latinoamericana en planificación. ¿Estamos? ¿Sí? Para quienes estuvieron sumando, entiendo que ahí pasan el teléfono que habían hecho un grupo. Yo no tengo nada que ver con el grupo, así que pueden decir lo que quieran ahí. Pero bueno, ese es un grupo que es de ustedes. Yo me sigo comunicando a través de la sección de avisos del campus virtual, ¿sí? Estaría bueno que estén todos, dice Ani, claramente. Sobre todo para que después se arreglen para verse personalmente, que es lo más importante. Y no menos importante, ustedes tienen ya, basta, por lo que fueron contando, inserción profesional. Les solicito, tengan a bien, si conocen estudiantes o graduados recientes, me refiero a gente que haya terminado la carrera hace poco y al revés de ustedes, esté intentando dar algunos pasos y no sepan bien para dónde en la búsqueda laboral vinculada a la comunicación. Yo les mandé un aviso de que la semana que viene, 3 de septiembre en la facultad, estamos organizando desde Extensión una Expo Trabajo, que es justamente para hacerles llegar, sobre todo a los chicos y a las chicas más jóvenes, un abanico de posibilidades para insertarse en este contexto, además, en el campo profesional y además para prepararse para lo que implica salir a buscar trabajo. Prepararse desde cómo armar el currículum, cómo prepararse una entrevista y también cómo cuidar hasta la salud mental en momentos en los cuales a muchos jóvenes les está costando incluso la interacción cara a cara para lo que implica ir a una entrevista. Mucho antes de prepararse en términos de qué cuento antes de mi trayectoria, a muchos les está costando y no van a la entrevista. Quiero decir, muchos chicos y muchas chicas que se bajan del transporte y no llegan nunca a la entrevista, ¿sí? Por la ansiedad que les genera esta interacción. Así que teniendo en cuenta todas estas variables para la comunidad de la facultad, con mucho esfuerzo y pocos recursos en este contexto que ya les conté y venimos, bueno, deben estar viendo ustedes también en los medios, digo, pocos recursos para la universidad, organizamos la Expo Trabajo. Así que, insisto, si pueden hacer eso circular, lo pueden comentar, sería ideal, ¿sí? Insisto, ustedes ya están insertos, pero hay chicos y chicas que todavía no saben para dónde van a ir, así que esta es la idea del evento. Les pido si nos colaboran en la difusión, ¿sí? Cualquier cosa me escriben y les doy más información, más data. Bueno, entonces, la clase que viene nos vemos para charlar un rato con Julia y con Fátima sobre sus TIF, que pueden leerlos en el campus, y vamos a hablar del tema de lo que está escrito sobre el mapeo de actores para que ya traigan sus primeros ejercicios para la clase siguiente. Ya están arreglando para una cerveza y yo me quedé afuera. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario? ¿Tienen alguna duda, alguna queja, algo que quieran compartir antes de despedirnos? Textos para la clase que viene son los que están en unidad 2, ¿no? Exacto, los que están en unidad 2 más, está visible lo de los TIF, ¿no? Sí. Bien, más la carpeta esa donde están los TIF de cada una de ellas, sí. Y otra cosa que les quería comentar, no, eso y después, luego entonces, acuérdense, para dentro de 2 semanas, traer cuál es la organización, así como Ani dijo recién, y que tendrá que contar un poquito más, pero todos y todas para que después ya puedan avanzar en esa primer consigna para el día que nos encontramos, que recuerden, ahora lo voy a cambiar en el campus para que nadie se confunda, sobre todo si alguno viene de alguna zona más alejada, que es el 2 de octubre, la clase presencial. ¿Sí? En la sede de Santiago del Estero, 1029. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene y cualquier duda nos comunicamos por el foro. ¿Sí? Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, hasta luego.